La palabra Trinidad, ¿existe o no existe en la Biblia? Bueno, veámoslo. La palabra Trinidad en sí no aparece como tal en la Biblia, ni siquiera en su griego que es Trinitas. Aquí lo miramos rapidito. En el griego esta palabra es Trinitas, sí, Trinitas. Esta palabra tampoco aparece directamente en la Biblia. Aparece es el concepto como tal. O sea, vemos varios versículos en la Biblia que dan a entender que existe una Trinidad como tal. Eh, la palabra Trinitas, que es de donde nace la traducción a nuestro español como Trinidad, significa tres en uno o tres en unidad. Esto es lo que significa esta palabra, pero como tal no la vemos en ningún tipo de traducción ni como tal esa palabra dentro de la Biblia. Los que atacan el tema de la Trinidad se basan solamente en un pasaje en donde hay dos versículos que fueron añadidos. No se encuentran en ninguna copia de los originales, no están esos dos versículos. Y esto puede tener una explicación, aunque solamente atacan este pasaje, pero existen muchos más versículos que defienden el concepto de Trinidad como tal. Y vamos a ver estos versículos. El primero que quiero mostrar, uno que resalta mucho, Mateo 28:19, donde existe la gran comisión. En ese capítulo podemos ver lo siguiente: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces aquí no dice vayan y los bautizan en el nombre de la Trinidad, sino que recordemos que la palabra Trinidad es solo eso, una palabra para tratar de explicar un concepto. El siguiente versículo lo conseguimos en Juan 14. Recuerdo, esto es unos de varios. O sea, lo que quiero tratar de hacer entender, por si a usted le preguntan, oye, ¿tú qué crees? Que eso de la Trinidad no aparece en la Biblia, y ya le voy a decir cuál es el pasaje. Eso no aparece ni por ningún lado. Yo creo que miren que los versículos para explicar un concepto sí aparecen, sí aparecen. Entonces dice Juan 14:16, pero leamos desde el 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, o sea, el Hijo le va a pedir al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Jesucristo, está dando un concepto de que Él siempre habla del Padre, el que me conoce a mí conoce al Padre, y habla también del Espíritu Santo. O sea, tres personas, una Trinidad, tres en uno, tres unidos en uno. Básicamente es esto. El siguiente versículo, Juan 15, verso 26, ¿qué dice? A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá ¿de dónde? Del Padre, y dará testimonio acerca de mí. O sea que esto es un concepto muy visto en la Biblia, y hay muchos más versículos, pero quiero es simplemente tocar este tema. Ahora bien, ¿cuál es aquel capítulo que los que están en contra de la Trinidad muestran? Como que mire lo que aquí está agregado. Bueno, esto lo podemos ver en el libro de Primera de Juan. Permítame, les coloco aquí. Primera de Juan, en el capítulo 5. Ok. Originalmente hay dos versículos aquí que fueron agregados. Los vamos a leer y después trato de dar una explicación de qué es lo que sucedió en este caso. Dice el verso 6. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. De aquí en adelante, el verso 7 y el verso 8 fueron agregados. Estos versos 2 fueron agregados. Los escritos originales, bueno, las copias de estos originales saltan desde el verso 6, que estamos aquí, al verso 9. Entonces
vamos a eliminar estos dos versículos y vamos a leer lo que sigue. Dice: y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. O sea, estos dos versos saltaban, están de más digamos, en unas copias más antiguas sobre este pasaje. En unas copias más nuevas fueron conseguidos estos dos. Y estos dos que dicen, por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Ya que creemos, entonces, parte del verso 9. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en este caso? Bueno, hay muchas teorías al respecto de lo que aquí sucedió. Una muy viable al respecto. Normalmente, así como en esta página, creo que lo estoy viendo usted, sí, así como en esta página, los escritos tenían unos espacios en blanco hacia los lados, por aquí, por allá. Entonces, esto parece ser que fue una copia del que estaba escribiendo, lo escribía hacia un costado. Este verso 7 y el verso 8 escribí aquí, como cuando nos están explicando algo y tomamos apunte y escribimos esta cosa, esto, y escribimos unos apuntes hacia un lado. Después sigue el escriba escribiendo lo que se está tomando de una copia, ¿sí? Esta parte es como una explicación de lo que estaba hablando el texto. Estos dos versículos era como una especie de explicación que se encontraba hacia un costado. Hay algunos escritos que se consiguieron, copias, que tenían esos dos versos hacia un lado, en la parte derecha o en la parte izquierda, los tenían hacia un lado. Con el tiempo, a medida que se iban pasando a nuevos escritos, en algún momento estos dos versículos, estas dos explicaciones o estos dos temas fueron introducidos, o sea, los metieron ahí. Recuerden que los versículos son agregados recientemente. Los escritos no tenían ningún versículo, se leían completos y no había ninguna separación entre ellos. En este caso, en algún momento fueron introducidos ahí, pero se convierten como en un comentario. Básicamente estos dos versículos es un comentario, no es una afirmación, pero de ahí se basan muchos para decir, o los que están en contra de la Trinidad, para decir que la Trinidad no existe, como si esto fuese el único ejemplo que hay en la Biblia al respecto a la Trinidad. Y no es el único ejemplo. Nada más al partir en el Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Hay muchos versículos que apoyan el tema de la Trinidad como un concepto. No existe la palabra Trinidad como tal en la Biblia. Ahora, bien, si usted tiene alguna opinión al respecto, déjela en los comentarios. Les recuerdo que cuando usted vea nuestros videos, apoyaría nuestro canal dándole suscribirse al mismo, activando las campanitas, ¿por qué no? De repente compartiendo, ya que al recibir los likes o incluso los no me gusta o los comentarios, el algoritmo de YouTube va a detectar que es un video que vale la pena compartir y nos va a dar mayor alcance, y esa es la idea de estos videos. Continuando con este tema, les recuerdo, entonces ahí es donde surge la pregunta: ¿la Trinidad es bíblica? Como concepto, la Trinidad es bíblica. La Trinidad sí está en la Biblia, pero no la palabra. Recuerden, no la palabra directamente. Otra forma o un pequeño ejemplo para terminar sobre una Trinidad lo vemos incluso en la música. Nada más cuando queremos tocar en un piano, por ejemplo, el acorde de do mayor, ¿sí? La palabra acorde, do mayor, nosotros presionamos tres teclas, por decirlo de alguna manera, y estas tres teclas son notas diferentes, son do, mi y sol, pero están separadas, pero juntas forman un acorde mayor, do mayor. ¿Es esto una manera de explicar? La Biblia no dice Trinidad, pero al mencionar a los tres como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomamos una palabra para explicar este concepto, una Trinidad.